esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a revisar de qué manera nosotros podemos medir proporciones, direcciones, ángulos y relaciones entre los distintos puntos que van conformando el objeto que yo quiero dibujar. Para eso vamos a hacer uso de una herramienta muy simple, que es nuestro propio lápiz. Con el lápiz entonces nosotros vamos a poder medir las relaciones de los objetos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es cerrar un ojo y colocar nuestro lápiz frente a nosotros. Esta distancia a la cual coloco mi lápiz siempre debe de ser la misma. No puedo hacer una medición, por ejemplo, a esta distancia y después alejar el lápiz, porque vean cómo las proporciones cambian, ni tampoco acercarlo en una medición posterior, porque las proporciones van a cambiar. Así que mantengan siempre la misma distancia a sus ojos del lápiz para realizar estas mediciones. Y para empezar a dibujar en nuestra hoja, lo primero que hacemos es pues reconocer el tamaño de nuestra hoja, tener una idea más o menos de dónde quiero que vaya el dibujo. Y para que todo sea más sencillo, voy a empezar marcando el punto más superior y más inferior que quiero que tenga mi dibujo. Lo que se hace cuando se necesita hacer un dibujo es, primero que nada, medir cuál es la relación de la altura del objeto y la anchura. No necesitamos nosotros conocer las medidas en centímetros, en pulgadas, en picas, lo que sea, sino que basta con que sepamos qué tan ancho es mi objeto y qué tan alto es el objeto, para que formando entonces una figura básica, yo pueda incrustar dentro la figura que voy a realizar. Para medir esta relación es muy sencillo. Recuerden que la distancia del lápiz a mi ojo debe de ser siempre la misma. Coloco el lápiz frente a mí con un ojo cerrado y la parte inferior de la medición va a estar delimitada por el límite del dorso o la parte lateral de mi dedo. Y después, para poder medir la relación de la anchura, lo que hago es girar el lápiz. Y esta relación de la anchura del objeto la puedo encontrar moviendo mi pulgar, para medir la distancia. Ahora, tengo ya esta relación, que es la que voy a trasladar a mi dibujo. Y vean cómo ahora lo único que tengo que hacer es alejar o acercar mi lápiz hasta que la parte más inferior de mi dibujo quede con la línea que yo puse en la parte inferior y la punta del lápiz, la punta superior, quede también en la marca superior. Sin alejar ni acercar el lápiz, es decir, tengan mucho cuidado que al momento de girar el lápiz no hagan algo como esto o algo como esto, porque eso nos va a echar a perder las mediciones. Tengan mucho cuidado de que esté siempre a la misma distancia de su ojo. Vamos a marcar un punto y otro punto. En este caso, me fijo muy bien que un punto va por acá y el otro punto quedaba por acá. Si por algún motivo tienen dudas, basta con volver a hacer la medición. No tardan más de 3 segundos en hacerla y entonces podemos confirmar. Recuerden, primero calibramos altura y anchura y vean, yo ahí en esta segunda medición me doy cuenta de que cometí un pequeño error. Simplemente recoloco las marcas. Y de esta manera pues tenemos un envolvente, que también en algunos casos se les llama blocking o un bloque, que me va a indicar dónde debe de ir mi dibujo. Lo segundo que nos interesa es empezar a medir cuáles van a ser las distintas proporciones de cada una de las divisiones del dibujo. Si se dan cuenta, aunque yo ya marqué, digamos, este ancho del dibujo, en este caso dejé fuera la oreja de la taza,
aunque yo ya marqué esta relación de altura y anchura de mi objeto, dentro del objeto voy a tener distintas divisiones. Es decir, que yo podría, por ejemplo, trazar una marquita acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá, y eso me va a dar más exactitud en la descripción de los elementos de la altura. Podemos hacerlo de dos formas. La primera, obviamente, si mantenemos nuestro lápiz a la misma distancia de nuestros ojos, no vamos a tener ningún problema al momento de pasar estas mediciones, y se pasan de una manera muy simple. Colocamos de nuevo la base de la anchura en el canto de mi dedo, y el pulgar, de mi dedo índice, perdón, y el pulgar es el que voy a mover. Y entonces puedo trasladar esta medida a mi dibujo. A la misma distancia vuelvo a colocar mi lápiz, bajo ahora mi pulgar, encuentro la segunda proporción y voy a mi dibujo. A la misma distancia hago lo mismo con las siguientes líneas. Otra manera que se puede realizar, y que es la que yo les recomiendo, es que en vez de confiar muchísimo en que estamos teniendo la misma distancia de nuestro lápiz, lo que vamos a hacer es que vamos de nuevo a encontrar esa medición de anchura y altura, anchura, y después, como mi lápiz tiene distintas marcas, lo que voy a hacer es que me voy a fijar en qué marca, en este caso, en esta marca de aquí, es en donde están los límites de las formas que quiero trazar. Y de esta manera, voy a volver a tomar una relación de la anchura, no importa que yo inconscientemente haya acercado o alejado el lápiz, voy a tener la misma relación para poderla trazar en mi dibujo. Y voy a mi dibujo a trazar. Ahora, obviamente que para esto necesitamos un lápiz que tenga distintas marcas, ¿no? No siempre van a ser marcas exactas. Por ejemplo, aquí para encontrar la parte de la altura de de este estampado, no tenemos una indicación, pero basta con que sepa que es a la mitad de donde termina el rotulado y empieza la tapa de la goma. Los siguientes trazos que hemos medido, por ejemplo, son las relaciones de la altura. En este caso, aquí es a donde debe de ir el siguiente límite, donde termina la parte superior de la taza. Y revisen muy bien y fíjense cómo lo que ustedes ven no es un círculo, sino es un óvalo. Seguimos con las mediciones, tal y como vimos, la flor empieza justamente a la mitad del estampado, del rotulado y de la parte superior, que es por acá, lo cual me va a permitir tener una indicación de por dónde puede ir la hoja. Esto mismo podemos hacer para medir las relaciones de la anchura, aunque tampoco haría falta, digamos, tener esta exactitud en volver a medir altura y anchura. Como en mi dibujo ya tengo marcadas esta línea y esta, basta con que ponga mi pulgar, en este caso, en el límite de la anchura, y que ahora lo que voy a correr va a ser la parte del dorso de mi dedo. En este caso lo tengo que hacer así porque evidentemente la distancia que estoy buscando es mayor que la relación que tengo en mi dibujo. Voy a mi dibujo y lo puedo pasar. Para las mediciones laterales, lo mismo, ya hice las mediciones y me doy cuenta que la oreja de la taza va a terminar por acá. De la misma manera podría yo encontrar relaciones tal vez de dónde está el centro del estampado, dónde terminan estas formas, etcétera, etcétera.
Algo muy útil también es poder encontrar cuál es la relación de las formas del contorno. Principalmente vamos a encontrarlas entendiendo cuáles son sus ángulos. Para eso, lo que se hace es que, de nuevo, con nuestro lápiz, aquí realmente la distancia no es tan necesaria porque lo que vamos a medir no son proporciones, sino inclinaciones. Lo que se hace es que tomamos nuestro lápiz y, como si fueran manecillas del reloj, lo vamos a girar hasta que coincida con la línea que estamos buscando. Esta línea la voy a pasar a mi dibujo y me va a servir para poder hacer el trazo necesario. De nuevo pongo mi lápiz al frente, lo giro como si fueran manecillas del reloj y encuentro la segunda línea. En el caso de las diagonales, ahora ustedes no lo pueden ver porque es una vista superior, pero para poder pasar esta diagonal que ustedes han medido con su ojo, lo que tienen que hacer es girar de nuevo el lápiz con mucho cuidado hasta que quede paralelo a su dibujo. Va a quedar más o menos así. Tengan mucho cuidado de no generar giros diferentes, de que su muñeca respete muchísimo la posición de giro y sean solamente 90 grados. Para evitar pequeños errores, a veces nos confundimos y giramos de una manera, giramos de otra. Entonces, traten de que sea un solo movimiento y así es como vamos a poder encontrar estas diagonales. Tengo aquí la otra diagonal. Y entonces ya tengo la forma básica de la taza. Vamos a encontrar que hay algunas zonas que parece que son difíciles de reconocer. Por ejemplo, de qué manera podríamos hacer esta curvatura. La forma más simple de hacerlo sería, por ejemplo, tomar una relación de una línea imaginaria vertical y una línea imaginaria horizontal. Pueden ver cómo se forma una especie de forma geométrica extraña aquí, imaginaria, un ángulo. Y entonces lo que hago después es buscar la inclinación de lo que sería el tercer lado de este triángulo. Obviamente esta inclinación no va a corresponder a la curvatura, pero sí me va a servir para tener una referencia de por dónde debe de ir. Y entonces cuando vaya a mi dibujo, primero trazo esta inclinación, me aseguro que las proporciones de ese triángulo imaginario sean adecuadas, y entonces el trazo, cuando llega a esta parte inferior, lo hago ligeramente más curvo hacia la izquierda. Esto mismo nos puede servir para encontrar otras relaciones. Aunque no existan líneas de contorno evidentes, vean cómo nosotros podemos crear o más bien inferir líneas imaginarias desde puntos de importancia para encontrar estas relaciones. También lo podemos hacer hasta en los estampados, ¿no? Para que me quede esta florecita exactamente igual, puedo tomar líneas de los ejes de cada uno de los pétalos para poderlos pasar, y evidentemente que ocurre lo mismo, por ejemplo, en esta curvatura, y así es como yo puedo encontrar las relaciones de las líneas. Colocamos las demás mediciones, los demás ángulos, en este caso estas líneas de los ejes de la planta. El centro está por acá. Y entonces ya tenemos las referencias necesarias para poder realizar nuestro dibujo. Aquí hay un pequeño error simplemente con esta parte lateral de la taza. Lo corrijo. Y entonces ya podemos hacer los trazos definitivos de nuestro dibujo. Ahora aquí
En este caso, a pesar de que se traza pues una sola línea para indicar la forma, tomen en cuenta que el grosor de la oreja de la taza hace que tenga distintas variantes en sus direccionalidades. Esta es un poquito más ancha. Aquí es ligeramente más curva la base de la taza. Entonces un poco más hacia arriba. Y finalmente hago el trazo para indicar el pozo o la apertura superior de la taza. Y de esta manera es como vamos a tener nuestra taza. Finalmente, algo que ocurre mucho es que en ocasiones nuestros objetos van a formar líneas en perspectiva. En este caso, como se trata de un objeto más bien curvo, la perspectiva no está tan visible. Lo que encontramos es como la parte superior, que pareciera ser un círculo, en realidad lo vemos como un óvalo, pero eso no genera líneas de perspectiva rectas. Pero sí podemos hacerlo, vean por ejemplo en los límites de la mesa. En ocasiones, cuando queremos medir la perspectiva, cometemos un error muy grave, y es que en vez de girar nuestro lápiz para encontrar esta inclinación, vean cómo lo estoy girando como si fueran manecillas del reloj. Lo que hacemos es que lo colocamos de forma paralela al lápiz, perdón, a la línea que quiero trazar. Es decir, que lo que estoy haciendo es generar poner mi lápiz acostado de manera profundidad y generar otra línea de perspectiva, pero esto no lo puedo pasar yo a mi dibujo. Lo que necesito es girar el lápiz. Esto es lo adecuado. El hacer esto es incorrecto. Lo mismo ocurre de este lado. Lo adecuado es generar esta inclinación. Lo incorrecto es colocar el lápiz en perspectiva, siguiendo esa misma línea. Bien. Estas líneas diagonales de la perspectiva de la mesa, recuerden, lo que hacemos es que, como si nuestro lápiz fuera un relojito, lo giramos hasta que quede de acuerdo a esa diagonal que estamos viendo. Tengan mucho cuidado, en ocasiones lo que les comentaba, al tratar de encontrar esa línea, lo que hacemos es que ponemos nuestro lápiz en perspectiva y entonces pues no hay forma de saber dónde debe de ir la línea. Tiene que ser como si fuera un reloj. En este caso, la línea que yo medí es así. Viene por acá. Aquí justamente hay una pequeña curvatura y tenemos la otra línea. Y de esta manera tenemos nuestra taza, tomando en cuenta la relación, utilizando simplemente nuestro lápiz para poder encontrar alturas, anchuras, proporciones y direccionalidades.